Me voy a presentar a Eloísa. Eloísa se llama García Niño, es licenciada y doctora en antropología, es egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó en todas las ramas de la antropología, en arqueología, en alimentación de los primeros pobladores de la Patagonia Argentina. Tiene un máster en antropología física y forense en la Universidad de Granada, lo que le permitió hacer exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil Española, pero eso será para otra charla, porque creo que ahí Sí. debe haber mucho para hablar. Sí, sí, Actualmente es sí. becaria postdoctoral de CONICET y trabaja en el Laboratorio de Investigación del Movimiento Humano de UNER-CONICET. Investiga acerca de los procesos de implementación de desarrollos tecnológicos en la clínica y genera evidencias que contribuyen con la transferencia efectiva de dichos avances. Este bloque en particular dentro de lo que es análisis de movimiento va a estar orientado a lo que es el análisis de movimiento desde la clínica, ¿sí? Y me parece que Eloísa nos va a dar un panorama muy distinto a lo que venimos viendo, pero también muy importante, que es esto de poder transferir el conocimiento que generamos dentro de lo que son los laboratorios, ¿no? Y poder llevarlos a la práctica, a la vida cotidiana de los pacientes y de llegar a más gente. Así que Elo, muchas gracias por estar, muchas gracias por aceptar la invitación. Cuando quieras compartir pantalla y arrancar, ya estamos listos. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes por invitarnos como al laboratorio. Y bueno, y el laboratorio siempre se le agradece por darme la oportunidad de contar un poco de lo que estamos trabajando. Voy a compartir. Dale. A ver si se abre en el lugar correcto. No, esto podía pasar. Siempre puede pasar. Bien. Bueno, ¿ahí están viendo bien? Sí, perfecto. Genial. Bueno, un poco entonces, como ahí comentaba Magalí, trabajo dentro de un laboratorio de investigación en movimiento humano en lo que tendría que ver un poco más con la transferencia de los desarrollos tecnológicos. Lo que les voy a compartir un poco en esta presentación por ahí va a separarse un poco de técnicas puntuales o de cuestiones más relacionadas con procesos o herramientas para medir el análisis del movimiento humano en particular, cosa que sabrán mucho más las ramas técnicas y tecnológicas de quienes forman parte de esta disertación, pero yo vengo como un poco a acompañar este proceso desde una rama más social, ¿no? Como bien dijo Magalí en la presentación, trabajé en muchas ramas de la antropología y bueno, en este caso en particular me sumé al laboratorio hace un par de años ya con la idea de acompañar justamente desde la perspectiva más social, brindando por ahí herramientas que tienen que ver con la investigación social, que mis compañeros y compañeras sentían que necesitaban por ahí un poco más de profundidad o de cómo abordar estos problemas con herramientas más sociales, porque bueno, ya van a ir viendo un poco que cuando uno intenta llevar las cosas a la práctica, muchas veces es necesario encontrarse con un otro, con otros actores sociales, con personas que a veces tenemos que construir un lenguaje común, que pensamos, si bien abordamos la misma problemática, la miramos con puntos de vista totalmente diferentes. Entonces, bueno, este trabajo multidisciplinario requiere por ahí un poco más de acercamiento desde una perspectiva más social, y esa fue la invitación y mi llegada al laboratorio, cuando desde ahora desde ya estoy más contenta de formar parte de esta experiencia que para mí también es nueva, así que bueno, les pido paciencia con las cuestiones más técnicas que por ahí puedo errarles. Sí, El pero problema. bueno, voy a tratar de contarles un poco, es eso, una experiencia que tuvimos de implementación desde el laboratorio, la primera experiencia de tratar de trabajar llevando herramientas del análisis del movimiento humano a contextos clínicos particulares o puntuales, ¿no? Un poco de lo que vamos a hablar, de qué hablamos cuando hablamos de implementación. He visto por los resúmenes que dentro de estas jornadas se ha hablado bastante de implementación, por ahí de otras formas o dentro de otras herramientas que sirven para trasladar por ahí software de bases de datos, ese tipo de cuestiones a la clínica. Bueno, contarles un poco cómo pensamos nosotros en la implementación, que puede ser diferente o no de esas otras perspectivas que ya se hayan charlado acá.
Después, contarles un poco de la importancia del trabajo multidisciplinario y de mi rol como antropóloga en un equipo de ingenieros, de bioingenieros. Y por último, contarles lo que fue este ejemplo y bueno, cómo nos fue esta implementación. Para empezar esto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de implementación? Para mí es importante pensar a la implementación como dentro de todo el proceso de investigación translacional, en donde siempre estamos tratando de acercar los conocimientos más básicos o de aquellas disciplinas relacionadas más con la técnica o con la ingeniería o con la misma biología en algunos casos, a que tengan un impacto real en la salud. Entonces, podemos pensar que hay como distintas etapas o distintas etapas en este proceso de traslacional, digamos, y que se van generando por ahí distintos gaps en donde puede haber como pequeños cortocircuitos o que se vaya perdiendo esta cadena o este puente que trata de acercar las innovaciones y todas las mejoras de aspectos de disciplinas más básicas a su aplicación final en salud. Pensándolo en un marco bien amplio, ¿no? A veces está como bastante, como en sus orígenes, la medicina translacional siempre se piensa más arraigada o relacionada con cuestiones más biológicas o químicas. En este caso, mi propuesta y nuestra propuesta es pensarla también en términos de tecnología o de innovaciones de procesos tecnológicos. Voy a hacer esta aclaración ahora. Cuando yo hablo de tecnología o de técnicas o de herramientas tecnológicas, estoy involucrando también no solo tecnología como desarrollos de hardware y software, sino también como desarrollos de procesos que pueden ser innovaciones, digamos, en la clínica, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontramos varios gaps en donde nos vamos a centrar sobre todo en, bueno, cómo hacer que aquellas innovaciones tecnológicas que tienen una probada eficacia, en este caso en rehabilitación, y que sumarían y ayudarían mucho al proceso de rehabilitación, puedan ir llegando a la clínica mediante la elaboración de guías y protocolos por ahí puntuales, en conjunto con distintos actores sociales que pertenecen al mundo de la clínica, y ver cómo lograr que esas guías y protocolos queden incorporados en la práctica clínica, que este último sería como el proceso más de implementación en sí mismo. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de implementación? Acá les traje así como breves dos referencias, digamos, ¿no? La idea de, cuando hablamos de implementación, hablamos de acercar aquellos descubrimientos, innovaciones o mejoras que se dan en general en un ámbito controlado, en un ámbito en el que las variables que se pueden controlar son muchas, entonces trabajamos en contextos bastante predecibles, digamos, a ambientes clínicos, que por ahí tienen otros actores, como decíamos antes, otros contextos edilicios, otros contextos de trabajo, involucran otras estructuras de trabajo que van más allá de los laboratorios más específicos o de los espacios en donde en general se desarrollan estas innovaciones. Entonces, bueno, ¿cómo podemos acercar esas innovaciones a la clínica para que cuando hablamos de implementación tenemos la idea de que eso que acercamos a la clínica quede funcionando, ¿no? Como que se mantenga en el tiempo de una manera eficaz, que sea incorporada por el personal de salud que tenga que trabajar, que sea como involucrada dentro de la rutina de trabajo diario de esa organización. En eso pensamos cuando hablamos de implementación, ¿no? De que eso sea aceptado, digamos, o adaptado a la clínica de una manera eficaz, sistemática y que permanezca en el tiempo. Bueno, distintos enfoques, distintos actores, y yo un poco acá, ¿no? Sería como, ¿qué hace un antropólogo trabajando entre ingenieros? Bueno, como esto que es un poco lo que les contaba al principio, trabajamos en un proceso de implementación, en este caso de tecnología biomédica. Tenemos dos grandes grupos de actores sociales que trabajan en lugares distintos. Por un lado están los desarrolladores de tecnología, quienes
se preocupan porque esa tecnología cumpla con los estándares de calidad, que cumpla con los objetivos de medición, que sea eficaz, efectiva y demás cuestiones. Y por otro lado están los sujetos de la clínica, que son quienes deberían adoptar o hacer uso de esa tecnología, que en una primera instancia suponemos que no, quienes desarrollamos tecnología podemos dar fe de que ayudaría a sus procesos clínicos y aportaría, digamos, una mejora significativa. Pero muchas veces lo que pasa en el medio, y como muestra ahí un poco el dibujito de abajo, se hablan idiomas distintos, en donde cuesta entendernos cuando hablamos de uno y otro lado, y los antropólogos acá vendríamos a ser como brokers culturales, se los conoce, o como mediadores culturales, tratando de entender y de acercar las posiciones que hay en uno y en otro lado de este universo, digamos, que implica la implementación, tratando de encontrar puntos en comunes, tratando de poder acercar posiciones, de ver cómo volver a esa tecnología más adaptable y cómo adaptar las prácticas clínicas a esa tecnología. Bueno, como un poco de esto vengo a jugar, digamos, dentro del proceso de implementación. Bien, sin mucho más preámbulo, voy a ir a contarles un poco ya de lo que se trata el ejemplo más puntual, ¿no? Cuando hablamos de implementación de análisis del movimiento humano en la clínica, la idea era pasar un poco de estos super laboratorios que ustedes conocerán más que yo, digamos, en profundidad, con un montón de requerimientos técnicos y tecnológicos para poder hacer análisis del movimiento de una manera súper precisa y demás, a un contexto en el cual se busca que esos análisis del movimiento sean de forma más simple, por ahí más simplificada, con resultados igual de efectivos, igual de buenos, digamos, pero de una manera mucho más simple, digamos, pero no por eso mala, no sé cómo, no quiero, no quisiera utilizar esa palabra, pero bueno, es la que me sale ahora. Entonces, un poco nos basamos en esta idea de que si bien, tanto, yendo como al caso puntual, tanto en Argentina como a nivel mundial, se recomienda el uso de herramientas que permitan medir la evolución de los pacientes, en este caso estamos hablando de pacientes en rehabilitación, la realidad nos muestra en que frecuentemente las mismas no son incluidas dentro de las rutinas clínicas. Incluso si uno habla con profesionales de la clínica va a encontrar que muchas veces le dicen sí, la verdad es que para nosotros sería muy bueno poder incluir análisis del movimiento, nos daría una herramienta más a la hora de discutir por qué tal o cual paciente necesita más sesiones de rehabilitación o demás, pero hay como ahí uno de estos gaps que se produce entre, bueno, sabemos que existe la tecnología y es buena y nos puede servir, pero no se traslada ese conocimiento a la clínica, ¿no? Entonces, bueno, tratando de responder por qué no se traslada, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa que no se traslada ese conocimiento a la clínica? Fuimos a un espacio clínico en particular a tratar de hacer una experiencia desde el contexto clínico, dando herramientas del análisis del movimiento humano. El caso particular del que les voy a comentar se tuvo lugar en el Hospital de Rehabilitación Dr. Vera Candioti de la ciudad de Santa Fe, que tiene la particularidad de ser uno de los únicos hospitales de rehabilitación públicos de la región, entonces acuden muchas personas ahí a llevar adelante su proceso de rehabilitación. Y bueno, toda la intervención, digamos, y todo el proyecto tuvo 4 etapas que concluyeron con la elaboración de un protocolo. A lo largo de esas etapas, bueno, se definieron en conjunto cuáles iban a ser los objetivos de este proyecto bueno, se realizaron unos seminarios y talleres en los cuales se les dio formación y se discutieron como algunos de los lineamientos básicos del análisis del movimiento humano con profesionales que estuvieran interesados, fueron voluntarios, digamos, de esos talleres y de esas formaciones.
A partir de esos talleres se armó un grupo de interdisciplinario, multidisciplinario, compuesto por médicos, kinesiólogos, ortopedistas y, bueno, bioingenieros, que juntos, digamos, a partir de la realización de varios seminarios y de grupos de discusión, pudieron establecer la segunda etapa, digamos, de evaluación de las necesidades, definiendo sobre qué pacientes querían trabajar. En este caso se trabajó sobre amputados transtibiales, cuáles eran los objetivos de estas medidas. Bueno, ahí están por sus siglas en inglés, es más simple decirles outcome measures que medidas de resultados finales, o como nunca encontramos la manera de traducirlo, así que va en inglés. Los objetivos de estas outcome measures, es decir, de qué se quería medir en esos pacientes amputados y cuáles iban a ser los criterios de selección. En general se trataron de seleccionar outcome measures que pudieran dar resultados a nivel general o global acerca de la evolución del paciente y que requieran de herramientas que pudieran acondicionarse a las circunstancias del hospital, ¿no? La idea era que los pacientes se lo pudieran hacer durante su proceso de rehabilitación dentro del hospital, no que tuvieran que concurrir a un laboratorio especializado en biomecánica o lo que fuera, sino que pudieran hacerlo dentro de su proceso de rehabilitación. Se llevó a cabo una revisión de distintas medidas, digamos, a partir de la lectura de la bibliografía, ¿no? Tratando de construir en conjunto esta selección de medidas, cuáles eran las más adecuadas para los objetivos y para poder medir la evaluación general de los pacientes amputados, y se seleccionaron estas tres. El AMPRO, que mide distintas variables, digamos, relacionadas con la funcionalidad de la vida diaria, distintas actividades relacionadas con las actividades de la vida diaria, como sentarse, alcanzar algo, involucrar, caminar una escalera, bueno, distintas variables. Parámetros espaciotemporales relacionados con el análisis de la marcha, y el índice fisiológico también relacionado con la cantidad de oxígeno o la demanda del esfuerzo que se produce al momento de hacer una actividad. Estas tres fueron las medidas que se seleccionaron para la elaboración del protocolo. El protocolo, disculpa si no se ve, me acabo de dar cuenta que por ahí no se ve en la mejor calidad la imagen, pero bueno, forma parte, esta imagen del protocolo forma parte de, como lo que les estoy contando de la presentación, de un artículo que está en revisión, que esperamos que salga pronto, en donde contamos un poco también parte de esta experiencia. El protocolo que se diseñó tomó como base el protocolo de tratamiento prostético, de prótesis que había ya previamente en la clínica. Entonces partimos de la base de lo que ya se trabajaba en la clínica, también tratando de que los cambios dentro de su rutina diaria, digamos, fueran los menores posibles, que no fuera demasiado invasivo, digamos, en la incorporación de estas herramientas, y también estas herramientas demandan muy poco tiempo para hacer en el momento, digamos, no requieren de un gran tiempo durante el día, digamos, de rehabilitación. Pueden hacerse en tiempos de 5 o 10 minutos estos distintos test. Bueno, se siguió este protocolo, digamos, que incluía una medición antes de comenzar el proceso de rehabilitación, una durante el proceso de rehabilitación y una después del proceso de rehabilitación. Y se incluyeron en este protocolo también aquellos pacientes que concurrían a la institución que ya habían sido dados de alta, pero que concurrían por algún motivo para ajustar la prótesis o demás, se los consideró dentro de esta prueba piloto, digamos, que se hizo sobre algunos poquitos pacientes, como un grupo control de amputados, es decir, sobre aquellos pacientes que, habiendo terminado el proceso de rehabilitación, se los hacía pasar por el test como para tener un grupo control de los valores esperables para personas amputadas, digamos, dentro de estas
variables consideradas. Bueno, en la imagen se ven algunos de los tests, sobre todo el grafiquito, digamos, hace referencia a los buenos resultados que se obtuvieron dentro de los análisis espaciotemporales que mostraron que había diferencias significativas entre los grupos de amputados en proceso de rehabilitación y los que ya habían sido rehabilitados, valores que por ahí podrían ayudar a determinar, digamos, si un paciente está en condiciones de tener el alta o no, y esto también es interesante pensar que los médicos y ortopedistas y los kinesiólogos formaron parte de estos estudios, entonces también pudieron ver cómo hay realmente valores que pueden ayudarles a tomar ahí una decisión de darle el alta o pedir más sesiones, por ejemplo, en un argumento más para una obra social o para cuestiones de este estilo. Bien, no me voy a detener demasiado en esto porque, bueno, por ahí es cuestiones más técnicas que tendrán oportunidad de escuchar seguramente algunos de mis otros compañeros en alguna otra oportunidad. Yo venía a contarles un poco, bueno, entonces, funcionó, ¿no? ¿Qué pasó un poco con este primer intento de implementación? Bueno, las herramientas que se buscaron dar y llevar fueron relativamente baratas, pequeñas, portables y fáciles de usar, cosa que en la bibliografía siempre se sugería como fundamental, ¿no? Para este proceso de implementación. Se brindaron talleres y formaciones previas, la educación también forma parte siempre de, bueno, dentro de la bibliografía previa, digamos, consultada a la hora de llevar adelante este proyecto, uno de los indicadores que siempre era necesario abordar para que los profesionales estuvieran formados y pudieran tener sus herramientas para tomar decisiones acerca de qué outcome measures decidir tomar. El trabajo en conjunto con el personal de salud en la toma de decisiones de qué medir y sobre qué grupo de pacientes medir funcionó, fue muy bueno, digamos, hubo que establecer ahí un diálogo conjunto entre, bueno, formas de entender unos y otros y formas de cómo las visiones por ahí médicas o de kinesiólogos acerca del paciente pueden tener relación con alguna medida, digamos, ¿no? Como que eso siempre es como pasar del marco más cualitativo de la observación al cuantitativo de los números, siempre es como un gap importante, pero bueno, funcionó y ellos pudieron ver cómo los números podían reflejar esas mejoras. Se adaptaron las outcome measures propuestas a los protocolos preexistentes y se reconocieron los beneficios de aplicar para evaluar el grado de rehabilitación. O sea, las outcome measures dieron cuenta de cómo iban progresando los pacientes a lo largo de su rehabilitación. Pero bueno, no todo es color de rosas, entonces también hubo algunas cuestiones que por ahí no funcionaron tanto, como por ejemplo, si bien era poco el tiempo necesario para tomar las medidas en el momento, era mucho el tiempo necesario para poder procesar esa información luego de tomar las medidas. Entonces, bueno, es como, bueno, sí, esto es genial, pero nosotros no tenemos el tiempo para hacerlo, no tenemos el tiempo para procesar toda esta información, no contamos con el personal para hacerlo, fue ahí como uno de los puntos que surgió. También nos pasó que hubo una falta a veces de coordinación sí, como de coordinación o por ahí de poder entender el proceso, digamos, de la implementación desde un ámbito un poco más amplio, ya que muchas veces a los pacientes se les daba el alta antes de que nosotros pudiéramos tomar la última medida, la tercera medida, digamos, previa al alta que nos permitiera tener ese valor. Entonces, algunos pacientes completaron las 3 medidas propuestas, una al comienzo, una en la mitad y otra al final, y otros solo tenemos algunas medidas así medio salteadas. Eso también habla de que muchas veces para los procesos de implementación hay que ampliar la mirada y que toda la organización o todo el espacio, digamos, tiene que estar dispuesto a cambiar por ahí pequeñas cosas, de cómo otorgar los turnos, o de, bueno, cómo coordinar para que esto funcione, digamos, de mejor manera para todos. Y bueno, las dificultades que surgieron de la infraestructura, los tamaños de la pasarela a la hora de hacer los análisis de parámetros espaciotemporales, las distancias que por ahí tenían que recorrer los pacientes para acceder a
lugares para hacer el test y demás. Bueno, como que también ahí se presentaron otras nuevas dificultades. Esto llevó a que lo que, si bien fue un buen resultado, digamos, porque logramos trasladar y logramos probar y poner en contexto estas medidas, no fue una implementación exitosa porque cuando terminó el proyecto esto no quedó funcionando, ¿no? Que es como el fin último de la implementación, sino que bueno, que nos volvimos a llevar del campo clínico un montón de preguntas y de cosas para seguir trabajando. Entonces había un poco de volver a empezar, y quería volver a mostrarles este gráfico para tratar de entender que cuando hablamos de investigación translacional, no solo es el conocimiento básico de las ciencias básicas trasladadas a su impacto en salud, sino de qué pasa cuando llegamos a trasladar hacia los ámbitos clínicos, qué nos devuelve la clínica en esa flecha que vuelve hacia atrás para volver a repensar cómo son los desarrollos de software, cómo son los desarrollos técnicos, cómo son los desarrollos de procesamiento, de información, de datos, y cómo podemos adaptarlos, reverlos o seguir trabajándolos para volver a buscar una implementación. Entonces, nada, para cerrar ya un poco está de tiempo y no extenderme demasiado más, algunas reflexiones y la agenda a futuro. ¿Qué es lo que sentimos nosotros que fue lo más importante de haber hecho este proyecto y de haber trabajado? Es que el ir a la clínica nos permitió encontrarnos con nuevas preguntas y con nuevas dificultades, en algún punto con nuevas barreras, que, bueno, es necesario repensar si queremos que nuestros desarrollos tecnológicos sean efectivamente implementados en la clínica, y eso solo es posible cuando salimos de la zona de confort que muchas veces nos dan estos ámbitos más controlados, estos laboratorios más tecnológicos, por decirlo de alguna manera, y buscamos acercarnos a lugares o ambientes clínicos un poco más precarios en las condiciones materiales, digamos, ¿no? Propias de nuestra sociedad y de nuestro país. Pero a la vez creemos que es necesario llevar esa tecnología y esos desarrollos hacia esos lugares, ¿no? Como en este caso el hospital regional. Entonces, bueno, nos traemos nuevos desafíos, pero también nos traemos la importancia del trabajo multidisciplinario para entender nuestros usuarios finales de tecnología, tanto a nivel profesional como también a nivel pacientes, y ahí es un poco hacia dónde vamos, ¿no? Como, bueno, en esta primera incursión, digamos, nos quedamos trabajando con los profesionales que iban a usar esta tecnología o estos procedimientos, pero entendemos que es importante entender a los pacientes con un rol activo también dentro del desarrollo de las tecnologías biomédicas y preguntarles y pensar con ellos cómo se sienten como usuarios, destinatarios finales de esta tecnología al pasar por distintos procedimientos, bueno, teniendo ahí su opinión. Y bueno, después que es importante y de que esto también nos sirve, el ir a la clínica, encontrar las barreras y los facilitadores que nos puedan ayudar a esta implementación. Nos encontramos con barreras, sí, sin lugar a duda, pero también nos encontramos con una muy buena predisposición del otro lado, de parte de los profesionales, de parte de la estructura y de la dirección del hospital, de muchas ganas de continuar y mucha predisposición para poder adaptar los lugares para que esto siga funcionando y demás, digamos, como que hay que poder encontrar esos facilitadores que nos ayuden y nos impulsen a seguir, digamos, ¿no? Bueno, esto fue antes de la pandemia, así que ahora está todo un poco parado hasta que se reactiven las circunstancias. Y bueno, como también formando parte de la agenda actual y a futuro, y trayéndonos desde la clínica esa demanda de todo muy lindo, pero esto nos lleva mucho tiempo de procesar, desarrollamos un software que está en proceso de testeo y de acomodar y demás, que ayude a detectar sobre todo los parámetros espaciotemporales de la marcha, que les permita acortar, digamos, el tiempo de análisis, que puedan tomar un video y procesar ese video
marcando los distintos aspectos de la marcha de los pacientes, y que como resultado les brinde un informe con los números ya finales, y eso ahorre tiempo de procesamiento, digamos, ¿no? Entonces, eso, de lo que aprendimos en la clínica, nos lo trajimos y seguimos trabajando para acercar estas innovaciones, digamos, y herramientas a esos espacios. Bueno, nada más, espero no haberlos aburrido demasiado. Bueno, muchas gracias, Eloísa. No, la verdad que para nada aburrido, creo que es otra visión de lo que hacemos dentro del laboratorio, el poder llevarlo a la práctica, porque si no es un poco lo que decías, ¿no? Queda dentro de las paredes del laboratorio, en este ambiente controlado que nombrabas, y eso hace que no le llegue al usuario final, que en realidad hacemos todo esto para mejorar la calidad de movimiento del paciente, ya sea analizando salto o analizando marcha en este caso. No sé si hay alguna pregunta en el chat de los participantes, si no yo tengo una y te pido una respuesta cortita como para no excedernos mucho. Sí, claro. Pensando, por ejemplo, digo, esto ya tenemos este hospital ya funcionando. Ahora, post pandemia, tenemos la posibilidad de repensar un montón de flujos de funcionamiento que tenemos no solo dentro de los hospitales o dentro de los laboratorios o dentro de los consultorios. ¿Por dónde deberíamos empezar a repensar esto para que la tecnología sea aplicable, factible de aplicar esto que vos nombrabas? Bueno, justo estamos, es una muy buena pregunta, voy a tratar de hacerlo sintético, digamos. Estamos empezando a trabajar también un poco con esto, ¿no? De cuáles son las preguntas que le hacemos a esos otros profesionales de la salud antes de desarrollar una tecnología, o en el momento de decirles, bueno, podemos transferir tal o cual tecnología. Me parece que por ahí empieza un poco el proceso, digamos, en empezar a preguntar cuáles son las condiciones que, por ahí de una manera, no es que no se haga, digamos, pero sí por ahí de una manera más sistemática, cuáles son las condiciones actuales y cuáles son las posibilidades de modificar esas condiciones. Quiénes son los actores que están involucrados actualmente en esos espacios, qué tiempo se le podría dedicar a la tecnología, si es necesario contratar más personal, si es posible contratar más personal. Como que me parece que esas son como que la posibilidad de repensar y replantear, bueno, siempre un poco condicionados por las posibilidades económicas que haya, ¿no? Pero son de preguntar, digamos, de preguntar en esos espacios cuáles son las condiciones actuales y qué se puede modificar. Como me parece que eso es la clave. Bien, excelente, gracias. Yo siempre lo que digo en la clase, o sea, cuando charlamos así, es que lo más importante es determinar qué es lo que necesita resolver el profesional, ¿no? Y desde ese lugar orientar todas las soluciones o todas las respuestas hacia esa gran pregunta que hoy tiene y que no puede resolver de otra manera. Creo que es un poco apoyando esto que vos comentabas recién. Totalmente. Y teniendo en cuenta como el contexto, ay, perdón, como el contexto, ¿no? Como que si el profesional te diga, bueno, tengo que resolver esto, bueno, ¿en dónde? ¿Quién? Porque a veces es como que podemos dar la solución, pero esa solución es inaplicable en algunas circunstancias. Listo, no hablo más. Muchas gracias a ustedes por la participación. No, mil gracias por participar. La verdad que tener una mirada, hablando de la multidisciplinariedad, o sea, una antropóloga en estas jornadas es como, bueno, es increíble. Llegamos a la multidisciplinariedad, lo cumplimos con creces. Muchas gracias, Eloísa, por participar.